Hola chicos, bienvenidos a unprofesor.com. En el vídeo de hoy veremos cómo igualamos reacciones químicas. Recordar que las reacciones químicas eran un proceso por el cual unos reactivos, unos compuestos, reaccionaban entre sí para dar lugar a otros compuestos que se llamaban productos. Es muy importante igualarlas, ¿por qué? Porque la conservación de la masa nos dice que la masa ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Por tanto, cuando nosotros planteemos una reacción química, lo que tenemos que hacer es igualarla, es decir, debemos tener el mismo número de átomos en el lado de los reactivos que en el lado de los productos. Maneras hay varias. La primera, pues por tanteo. Es decir, vamos valorando cuántos tenemos en la derecha, es decir, en la izquierda como reactivos y cuántos en la derecha como productos. Pero esto es posible o es sencillo de hacer cuando las reacciones son simples. Por ejemplo, cuando tenemos la reacción del ácido clorhídrico con el hidróxido de calcio para dar cloruro de calcio y agua, pues es fácil ver que, en el lado izquierdo tenemos dos cloros, por tanto, seguramente aquí necesitaremos dos. De calcio solo tenemos uno, o sea que ya está bien. De hidrógenos, pues ya hemos puesto este 2 aquí, hace que tengamos dos hidrógenos. Bien, y estos de aquí, fijaros que nos faltaría también un 2. Tenemos dos moléculas de agua. Esto es sencillo fácil de hacer cuando tenemos reacciones sencillas, pero cuando tenemos reacciones que involucran compuestos más complejos, debemos utilizar otro método, que es el método general o el de la ecuación matemática. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la ecuación, de hecho ya la tenemos escrita aquí. En un lado tenemos los reactivos y en otro lado tenemos los productos. Una vez tenemos esto, lo que hacemos es asignar a cada uno de estos compuestos coeficientes arbitrarios o letras arbitrarias que pondremos, igual que nosotros hemos hecho aquí, que hemos puesto un 2, pues como no sabemos qué valor tiene, pues vamos a ponerle valores, vamos a ponerle letras y ahora ya lo tenemos. Ahora lo que debemos encontrar es el valor para cada una de estas letras, para A, para B, para C. Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear una ecuación para cada átomo. Por ejemplo, empezaremos por ejemplo por el aluminio. Para el aluminio, ¿qué tenemos? Pues bueno, en el lado izquierdo, en el lado de los reactivos, tenemos que por cada mol de sulfato de aluminio tenemos 2 átomos de aluminio. Por tanto, en la izquierda tenemos 2A átomos de aluminio. Y en la derecha, en los productos, pues fijaros que el aluminio solo está presente en el hidróxido de aluminio. Si estuviesen más compuestos también deberíamos tenerlo en cuenta. En los otros elementos ya veréis que se nos complica la cosa. Pues fijaros, en el hidróxido de aluminio, por cada mol de hidróxido de aluminio tenemos un átomo de aluminio. Por tanto, tenemos C átomos de aluminio. Vamos a mirar el siguiente elemento, en este caso el azufre. El azufre lo tenemos en el sulfato de aluminio y por cada por cada mol de sulfato de aluminio tenemos 3 átomos de azufre. Por tanto, tenemos 3A moles de azufre. Si nos vamos a la derecha, fijaros que nos aparece aquí, por tanto, vemos que tenemos D átomos de azufre. El siguiente que nos aparece es el oxígeno. El oxígeno en el óxido de aluminio, en el sulfato de aluminio, tenemos 12. Fijaros que tenemos 3 aniones sulfato, 3 por 4, 12A átomos de oxígeno. Fijaros que en este caso, lo que os comentaba antes, también tenemos oxígeno que proviene del hidróxido de amonio. Tenemos que por cada mol de hidróxido de amonio tenemos un átomo de oxígeno. Por tanto, más B. Y esto ha de dar igual a ¿qué? Empezamos aquí, seguimos con el oxígeno. Por cada mol de hidróxido de aluminio tenemos 3 oxígenos, por tanto tenemos 3C
átomos de oxígeno y en el sulfato de amonio también tenemos oxígeno. Por cada mol de sulfato de amonio tenemos 4 átomos de oxígeno, por tanto 4D. Finalmente seguimos el nitrógeno. Para el nitrógeno, fijaros que aquí no tenemos, simplemente en el lado de los reactivos nos aparece en el hidróxido de amonio, tenemos un átomo de nitrógeno por cada mol de hidróxido de amonio, por tanto tenemos B moles o B átomos de nitrógeno, y en el lado de los productos, aquí en el hidróxido de aluminio no nos aparece, pero sí en el sulfato de amonio. Por cada átomo de sulfato de amonio tenemos 2 moles de nitrógeno, por tanto 2D. Ya acabamos, el oxígeno ya lo tenemos contemplado y finalmente únicamente nos queda el hidrógeno. Pues bueno, vamos con el hidrógeno. Por el hidrógeno tenemos que en el hidróxido de amonio tenemos 5 átomos de hidrógeno por cada mol de hidróxido de amonio. 5B es igual, aquí tenemos en el hidróxido de aluminio tenemos 3 por cada átomo, por tanto 3C más, fijaros que aquí también nos sale, y aquí tenemos 8 átomos de hidrógeno por cada mol de sulfato de amonio. 8D. Bueno, esto parece bastante complicado, ¿no? Pero bueno, podríamos resolverlo porque tenemos 5 ecuaciones, por tanto, y solo 4 incógnitas. Pero de todas maneras es mucho más fácil asignar el valor, un valor aleatorio, normalmente al compuesto más complicado, un valor unitario. Bueno, ¿veis? Ahora ya tenemos nuestro sistema plateado con 5 ecuaciones y 4 incógnitas, por lo tanto podríamos resolverlo sencillo. Pero aún lo podemos hacer más sencillo. También podemos asignar, que es lo que se hace habitualmente, lo que podemos hacer es asignar un valor arbitrario, normalmente el valor 1, a uno de los coeficientes. En este caso, asignaremos el valor 1 a A. Si A vale 1, significa que C vale 2. Si vamos a la ecuación del azufre, vemos que si A vale 1, D vale 3, y si nos miramos la cuarta, vemos que B es igual a 2 veces D, por tanto B es igual a 6. Bueno, pues entonces ya tenemos nuestros coeficientes, y en lugar de poner A, B, C y D, podemos poner los coeficientes que hemos encontrado. 1 para el sulfato, no haría falta, pero bueno, ya que es la primera, pues no está de más. B vale 6, el hidróxido de aluminio, que es C, son 2, y el D son 3. Y si ahora, por ejemplo, comprobamos aleatoriamente uno de los átomos, por ejemplo el aluminio, vemos que átomos de aluminio tenemos 2 como reactivos y 2 como productos, o el oxígeno tenemos 12, que vienen de aquí, 12 y 6, 18, en el lado de los reactivos, y aquí tenemos 3 por 2, 6, 6 más 12, que vienen del sulfato de amonio, 18. Por tanto, ya tendríamos nuestra ecuación igualada. En el último caso, el apartado E, en nuestro caso no aplica. ¿Por qué? Pues porque no tenemos coeficientes fraccionarios. Pero si los tuviésemos, lo que podríamos hacer es multiplicar por el denominador de estos coeficientes para hacer que nuestra ecuación esté igualada con números enteros. Pero no pasa nada si lo dejamos con números fraccionarios. Bueno, chicos, espero que os haya sido útil. Sé que es un poco complicado, pero tenéis los ejercicios para practicar en profesor.com. Hasta pronto. Gracias.